a utilizar Swift Inject para hacer inyección de dependencias en iOS. No es muy similar a Android, es un poco, para mí, como un poco más de código. Quizás con el tiempo lo puedan optimizar más, pero voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Acotar que en el último video ya acoplé mis capas más como lo hacía en Android, con una capa de presentación, una capa de model que algunos le llaman Domain o Entity, una capa de User Case que, si bien es cierto, a veces es necesaria, a veces no, te puedes saltar este paso, yo estoy acostumbrado a hacerlo, y la capa de data en donde va todo el consumo de servicio, los user default, y también el core data, que en este caso estoy utilizando core data. Ahí vemos, por ahora obviemos las carpetas que he puesto, porque esto es un poco, he optimizado la inyección de dependencia, pero primero voy a comentar lo básico que se hace según la documentación. De ahí ustedes pueden mejorarlo con el tiempo o utilizarlo de la forma, ya que es un poco complicado. Como saben, yo no soy del perfil en sí desarrollador iOS, por eso he tenido que leerme una parte de documentación, pero sí puedo desarrollar en iOS, pero no tengo tanto el conocimiento técnico y a profundo como lo tengo en Android, que usualmente en Android sé cómo funciona Activity, un fragment, que el APK utiliza ART o Dalvik para ejecutar un lenguaje ensamblador, y muchos temas más sobre el kernel. En Android sí lo sé un poco más, pero en iOS no tiene un lenguaje ensamblador, y tampoco tiene lo que tiene Java, ¿no? El JDK, ya que esto sí directamente ya crea un precompilado para que puedas instalarlo en un iPhone. Por eso es que pesa bastante siempre. Bueno, solo quería comentarles eso por si me equivoco en algún tema técnico, para que no estén molestos ni nada. Como les digo, más conozco pero trato de implementar la arquitectura clean y envi bien, lo que, bueno, en este caso en declarativa MVI, aunque tengo un poco de duda porque aquí los observadores de eventos se comportan casi igual que un observador modificable. En cambio, en Android un observador modificable se comporta diferente que un observador de eventos, pero aquí se comportan los dos de la misma forma, así que tendría que darle una leída, porque quizás también he visto que es un poco diferente el método de recomposición a diferencia de Android. Pero bueno, vamos a seguir bajo el lineamiento de que son casi similares, sino que utilizan quizás algún otro patrón. Ok, lo primero que vamos a hacer es implementar o cargar las librerías o los frameworks, como se llaman aquí, de CocoaPod Swift Inject. Si quieren hacerlo de la forma básica, solo es necesario que inyecten Swift Inject. Este profile lo voy a copiar para que vean cómo se carga en sí el CocoaPod, para los que no conocen cómo es la implementación. Lo digo porque yo tampoco lo sabía. Así que lo primero que voy a hacer es borrarlo, porque yo como ya lo tengo, ya no va a aparecer. Así que voy a borrarlo para volver a crearlo y vean cómo se hace. Lo borro esto y lo borro esto de aquí. Para esto tengo que cerrar primero el proyecto. Ok, aquí voy a eliminar el APK. Entonces lo primero que debo hacer es ir a la ruta del proyecto. Abro la terminal. Previo a esto, en videos anteriores puse que en la ruta principal de tu computadora le den CocoaPod install previo a todo eso. Cuando ya tengas todo instalado, vas a la ruta del proyecto, haces pod init, que ya se inició, y si vemos aquí ya nos creó esta carpetita. Por defecto nos lo crea así. Entonces yo lo voy a copiar y pegar para que vean, porque ya no quiero agregarlo uno por uno. Lo voy a copiar todo, y lo que he agregado les voy a explicar un poco. Combine es el inyector de dependencia, que junto con Swift Inject
y Swift Auto Registration es lo que yo optimizo el código que tengo. Me hago entender, pero si quieren hacerlo solo de la forma básica, solo pueden cargar pod Swift Inject. Primero voy a hacerlo con solo esta librería. Este Cocoa Pod y RX Swift son para que funcione los observadores de evento y también los métodos async, o sea, asíncronos, las funciones asíncronas. Y Alamofire es para el consumo de servicios que uso. Core Data por defecto ya viene precargado. Cuando tú creas un proyecto le das clic a que lo descargue y lo descarga. Todo lo demás ya es su nombre de proyecto, uso de framework y todo eso. Entonces ya agregué todo esto, le doy control C para guardar, regreso a la ruta del proyecto y ahora le doy pod install y ya se instaló. Cargó rápido porque yo ya lo tenía instalado y asumo que se ha quedado ahí en memoria caché y lo ha reconocido. Si ven, ya se creó este archivo. Entonces cuando ya se descargó, tienen que cerrar el proyecto para poder instalar Cocoa Pod, digo, la librería de pod install. Entonces ahora sí lo abrimos de aquí, no lo abrimos desde el azul. Ok, ahora vamos a comenzar. Vamos a ir a la... Bueno, lo voy a pasar para este lado, donde está el emulador. Esto ya podemos cerrarlo. Voy a ir a la documentación de Swift Inject. Lo pueden buscar. Como saben, me es difícil poner link o no puedo poner esta publicación porque bueno, no me vayan a molestar por publicar una URL que no es mía. Pero yo lo busqué Swift Inject y encontré este que es para un poco customizar la inyección de dependencia, que en un momento lo vamos a ver. Entonces vamos a y también buscamos, el primero que nos sale es la librería de Swift Inject. Entonces vamos aquí, el código principal nos sale aquí. Aquí vamos a la documentación. Hay varias formas de hacer inyección de dependencia que te provee aquí la documentación. El que mayormente encuentro en los ejemplos es el D-Container. Yo uso el ensamblador, pero vamos a seguir la documentación de aquí para que más o menos vean cómo se inyecta. Entonces vamos a comenzar por el splash, que en el splash creo que lo inyecté en el user case. Aquí está el splash view model. Entonces aquí voy a ocultar esta parte. Bueno, si es este creo o no. Bueno, sí, ok. Nos dice que primero creamos un container y registramos, por ejemplo aquí arriba solo es una forma de registrar. Este es el protocolo y este es la clase que lo usa, digo, que lo implementa. Aquí abajo también, si se dan cuenta, hay dos formas. El de aquí que recibe un parámetro de string, y aquí que recibe, digamos, que dentro tenga una variable o un delegado declarado y no inicializado, por eso es que lo está pasando como un parámetro R, que es el segundo. Aquí vamos a ver que aquí justo está el primero, lo está pasando aquí con name, aquí también, y aquí el segundo lo está diciendo como es una clase, no lo puede pasar de la misma forma un string, entonces lo está pasando como animal.save. O sea que va a inyectar aquí el protocolo, lo va a inicializar de esa forma. Luego nos comenta que esta es la forma de utilizarlo para acceder a ese protocolo y llamar al método correspondiente. Entonces lo primero que vamos a hacer es que aquí utilizamos el app_user_case, ¿cierto? Entonces vamos a ir al user case. El app_user_case vendría a ser como la clase cat, digamos, cat que implementa de animal. Entonces aquí, si vamos al app_user_case, el app_user_case implementa de IA_user_case. Entonces primero creamos el container y creamos la variable de app_user_case, que la de arriba está inicializada y declarada, la de abajo solo está declarada, pero en el init, dentro del init, que es el método que se ejecuta por primera vez cuando se crea esta clase, le registramos aquí en el container, aquí arriba ya creamos la constante, el container, y como dice la documentación, lo registramos, le pasamos el protocolo
y la clase que lo implementa. Entonces ya lo hemos inyectado. Aquí abajo creamos una variable para poder acceder al método de esos de ahí. Podríamos poner todo ese container, quizás ponerle .resolve, inicializarlo acá, pero vamos a hacerlo por pasos. Entonces así el container le ponemos resolve, como aquí dice la documentación. Ya hicimos en la parte de arriba, esto de aquí lo hemos registrado. Aquí está el register y ahora vamos para acceder a ese protocolo y puede llamar su método. Aquí está self, animal, y acá le ponemos self user case porque es el protocolo. Y aquí ya podemos utilizarlo. Entonces, teóricamente, esa es la forma en que se inyecta en Swift. También creo que el register también se vamos por aquí, porque no todo, por ejemplo, el view model no implementa el clase object. Si gustan lo pueden hacer de esa forma, o pueden crear una variable global, una variable environment, que más adelante les voy a explicar más o menos cómo es, porque no es lo mismo implementar, registrar clases que yo he creado con protocolos de los cuales las clases están implementando. O sea, las clases implementan de un protocolo. Este observer es propio de una librería, la cual no podemos quizás acceder, o tiene una variable private, aunque bueno, aquí tiene pública. En teoría podríamos acceder, lo pueden hacer de esta forma, probarlo. Si les funciona, de la misma forma, ir a la clase del splash screen y crearse una función, no un init, porque si tú intentas, a ver, voy a ocultar aquí. Por ejemplo, si tú intentas ponerlo aquí adentro y no te va a funcionar, no lo puedes inicializar adentro porque esto te va a poner un guardia que tiene que retornar un view. Yo lo hago por eso con environment object. Tienes que crear, como yo creo aquí, donde leí el navigate link, que te devuelva un view vacío y dentro de su action ponerlo en true y desencadenar esa acción. Más adelante es un poco complicado esa parte, por eso es que algunos prefieren utilizarlo aquí, los splash view model, de la forma normal, que es la de aquí de arriba. Pero usualmente yo lo inyecto cuando sé que ese view model lo voy a utilizar en muchas más clases. En caso yo solo lo quiera crear para esto, para esta vista, no es necesario que yo lo cree por todos lados. Me hago entender, eso ya es a criterio de cada desarrollador. Bueno, entonces sigamos. Eso en teoría sería, y tienes que repetir esto para todas las demás clases que tengan un protocolo del cual implementan. Entonces vamos a... Y aquí, ¿por qué le pongo la variable null? Esto no es bueno, yo lo llamo double en Android, no sé cómo se llama en iOS. ¿Por qué? Porque esto me puede devolver un nulo, esto de aquí de arriba, el container register. Y tampoco, y no... Y aquí no puedo como que inicializarlo, porque en teoría si lo pongo igual a ver, a use case, o sea, podríamos, te estoy diciendo que si en caso no lo inyecte correctamente, inicialicemos como usualmente lo hacemos, ¿no? Como la que está aquí. ¿Dónde está? Porque aquí lo estoy volando. No, sería de esa forma. Lo podríamos poner de esa forma, pero por ahora vamos a utilizar el double band, porque ya sabemos que no va a caer en nulo. Ponerlo en do catch para que haga algo, o simplemente no funcionaría. Entonces vamos a probar, vamos a compilar. En teoría debería funcionarlo de la misma forma, pero ya sabemos que estamos utilizando un inyector de dependencia aquí. Entonces aquí un poco a mí no me gusta mucho que me aparezca warning. Esto es malo file. Si nos damos cuenta aquí solamente siempre trato que no tenga ni un warning, pero como no dispongo de un iPhone 6, la mayoría de errores son de simulador. Si se dan cuenta son porque estoy utilizando un simulador. Pero aquí sí no entiendo mucho de conviene que me da, porque aquí lo que me dice es que
esta instancia debe tener una anotación especial que llevan los métodos handle, convention handle. Si se dan cuenta, cuando les mencioné el coso de métodos asíncronos, habían dos formas, cuando utilizas la sin y la wait, o cuando utilizas el @escaping. El @escaping, cuando utilizas, pones una anotación previa. Aquí lo vemos. Entonces, cuando yo creo métodos asíncronos, tengo que ponerle aparte otra anotación. El detalle es que yo en mi aplicación no estoy utilizando esta forma de métodos asíncronos. Por eso es que no entiendo por qué me da todo esto warning. Quiero pensar que todavía no actualizan esta librería, o no entiendo el por qué, la verdad. O me equivoco, pero es lo que entiendo, lo que dice el error, ¿no? Porque veo que aquí utilizan eso de aquí. Pero bueno, solo quería comentar eso por si ven esos warning ahí y alguien lo puede resolver, me puede acotar. Entonces ya compiló, ya pasó normal. La primera vez sabemos que va a llegar al login. Bueno, no tenemos usuario registrado, vamos a cuenta, registramos. Bueno, eso de que se duplica lo voy a resolver más adelante, pero sí me pasó una vez que me olvidé para cambiar algo por ahí. Inicio de sesión y me voy al home. Ok, aquí no lo hemos matado, pero vamos a intentar cerrarlo, porque la siguiente vez, si nos ha funcionado todo bien y el inyector está funcionando, nos debería llevar de frente al home. Ok, ahí está, nos llevó de frente al home. Ya, ahora lo que encontré para optimizar, porque es muy tedioso estar haciendo esto a cada instante, ¿no? En cada Splice View Model, en cada... Esto lo tienes que hacer, por lo menos en mi caso, como creo también un user case, también tengo que hacerlo en un user case. Y también tengo que hacerlo en todos los screens que vemos aquí. O bueno, en el splash screen. En este caso, aquí. En Android es un poco más sencillo de hacer. Voy a tratar de hacerlo aquí, como es un poco parecido a Hill, solo que la sintaxis es un poco diferente. Entonces vamos a tratar de hacerlo de alguna forma, para que se entienda mejor. Vamos a comentar, vamos a ir al blog que les conté. Bueno, yo utilizo el ensamblador, lo voy a hacer de esta forma porque el tipo container ya lo mostré más o menos cómo se hace. Voy a utilizar este tipo de ensemble para hacer. Entonces vamos a este blog de un dev que me ayudó bastante, junto con otro dev que yo conozco que hizo un código también similar, pero para entenderlo me bastó esto. No es el código que yo creé en sí, pero lo utilizo porque es bastante óptimo. Vamos aquí nos dice que este es un view model tipo observable, que esto sería una inyección de forma nativa, o sea, sin inyectores de dependencia. Y bueno, este to do implement repository, tendrías que hacer esto en todos los casos y acceder a eso, no solo que esto. Claro, y aquí esto es lo que tratamos de llegar a hacer. Si se dan cuenta, aquí tengo que hacer todo este proceso de aquí, crear el contenedor, registrar ese protocolo y esa clase para que pueda crearse una instancia. Aquí lo que hago es retornar esa instancia que he creado para poder utilizar todos los métodos que yo requiero. Pero aquí nos dice que esta es la forma óptima que buscamos llegar para no tener que hacer todo eso. Acá dice que aquí es la forma de hacerlo. Creamos un struct, que es un tipo de, no sé, de objeto, y este property wrapper lo que nos ayuda, este proper... ok, quería enseñarles algo más. Si ustedes gustan no hacer esto aquí porque nos puede dar un nulo, pueden hacerlo aquí también. Lo bajan de esta forma, eliminamos todo esto porque ya sabemos que no va a retornar. Creamos una variable de tipo let, le ponemos ward. ¿Qué es ward? Es una, ¿cómo digamos? Es un modificador, algo así, o
un tipo de dato, un accesible, que lo que nos dice es que tenemos que retornar algo en caso no nos dé la respuesta satisfactoria. Entonces, si no nos da la respuesta satisfactoria, le decimos al programita que no entre y que simplemente te salga de este método. En este caso ya estamos supliendo esa variable de que nos puede dar nulo. ¿Sí? Lo voy a dejar aquí como comentario para que lo tengan, porque al final no voy a dejar este método aquí, porque lo hice aquí. Ok, lo voy a dejar aquí comentado. Si gustan lo utilizan, si no, no. Ok, por ahora lo bajé. Entonces lo que nos dice es para poder para que solo pongamos esta notación inject. La forma en iOS es poner a @propertyWrapper, que nos va a crear una anotación para poder acceder a todo este tipo de datos. Entonces vamos a crear esta clase. Aquí en el inject, en el i, en teoría deberíamos pasar el contenedor, el container, pero nos da un i como un tipo genérico. Bueno, yo utilizo más la t, pero pueden pasar si quieren el ensamblador tienen que pasar una variable component, pero si utilizan el otro tipo, que es el content, que es el container, tendrían que pasar otro tipo de objeto, que es el content, ¿no? Entonces vamos a crear esto. Yo aquí ya lo he creado. Si ven, yo lo llamo inyector de dependencia. Le pongo d porque en inglés se escribe al revés. Entonces ya creé este @inject, si se dan cuenta, de la misma forma. Let wrapper, y este es lo que yo voy a utilizar, el componente. Esto ok. Entonces luego nos dice que creamos una variable tipo let, que no es mutable. Yo lo he puesto para que sea mutable. Bueno, ahí hemos creado, pero bueno, ahí ustedes eligen que poner. Creamos el init y iniciamos un shard de resolve. Lo que hace es quedar aquí. Aquí también está mi shard, si se dan cuenta. Está bien. Lo que hace, a ver, notación inject, Swift inject. La propiedad es al permitir juntar lógicamente directo, inyectar automáticamente y asignar la prioridad. O sea que cada vez que lo llames se va a crear como un guardador interno en el cual todo lo que yo cree las instancias se van a guardar. Ya se inicializan porque ya tengo dentro un contenedor de todo eso, un componente. Ok, entonces ya vamos. Y aquí abajo, si nos damos cuenta, creamos un container build type. Ok, este método, si se dan cuenta, yo lo utilizo. ¿Dónde utilizas? Aquí. Ok, estos son los métodos que retornan la variable. El get, y aquí es el mutable si es nuevo. Esto si gustan lo hacen, si no, no. Voy a ver si me da algún tipo de error. Ok, esto necesita el component porque me necesita saber qué voy a retornarle. O sea, es como el método set y getter de Android. Ok, entonces para esto de aquí, como es genérico, ahí tú tienes que especificar qué le vas a retornar aquí en el self. Si se da en el self, lo que yo estoy retornando es el component. Entonces aquí, si esta clase que vas a crear o lo vas a pasar aquí ya tiene el método setReget y retorna algo, ya no es necesario crear el de aquí debajo. Pero como yo sí lo voy a usar, que el tipo el de aquí, tengo que tengo que crearle un tipo de método. Entonces es que el que estoy creando este de aquí. A ver, ¿dónde lo utilizo? Voy a cambiarle algo, quiero ver algo. ¿Qué nos dice aquí? Insert fix wrap value. Ok, ya entendí. Tengo que declararlo esto porque es un método sobrescrito del componente. O sea, nos obliga. Lo que pasa que en iOS a veces pasa que no, en Android por lo menos, para saber qué métodos son sobrescritos, se dice. Claro, estoy sobrescribiendo el método porque este es un override, es un método de otra clase
y aquí lo tengo que implementar. Es una clase extracta seguramente, entonces tengo que implementar esto en Android. Es un arroba, sería como es aquí en iOS, arroba override, o sea, sería así para Android. Es lo que nos facilita reconocer cuáles son los métodos sobrescritos. Ya, ok, entonces sigamos, luego seguimos más abajo. Como digo, eso depende de la clase que ustedes le pasen aquí al tipo I. Ahora nos dice que creamos un resolver porque aquí llama este resolver, ¿nos damos cuenta? Entonces vamos a crearlo. Aquí también creé uno, está dentro de este paquetito de D, y nos dice que aquí en resolver, aquí si te dan cuenta, crea el contenedor, el container. Y también nos, o sea, está utilizando muchos tipos genéricos porque, claro, él no sabe. Él está diciendo aquí pon la clase o la forma en que tú quieres inyectar todas las clases y sus protocolos. O sea, el tipo de contenedor. Eso me facilita a mí porque aquí estoy creando el share resolver, si se dan cuenta, igual que de la misma forma que él lo crea. Y como yo voy a utilizar la clase ensembler, que es la que les mencioné, la que yo uso, que aquí está la documentación. La clase ensembler está más abajo. Ahorita les explico por qué utilizo esta clase, porque aquí en los primeros detalles solo utiliza el ensemble. Luego init le doy a ver, vamos a seguir su post, buscar que se llama. Entonces el container view creo un resolver, una función, es el de aquí. Si nos damos cuenta, también lo estoy llamando de la misma forma. Resolver el tipo T, yo ya sé de qué tipo es el tipo component, el tipo component type, que devuelve un componente. Aquí lo que le estoy diciendo, si me da un error, que me reviente la aplicación y que me diga que no puedo pasar. Por eso es que aquí está una etiqueta, un modificador de acceso, un tipo de dato guard, no sé específicamente cómo se llama, pero esto te retorna un else, o sea, te da un error, tienes que ponerle un else. En todo caso, aquí si me da true, todo sale bien, le pongo y le asigno todo el valor a este componente y acá abajo lo retorno. Pero si me da el else, simplemente retorno. Esto es como nuestro try throw para botarlo de la aplicación, que en cierta forma reviente porque ya no puedo pasar. De la forma en que yo lo he puesto, pero puedes poner simplemente un try catch que no reviente la aplicación, simplemente que se quede en la pantalla en blanco y que me retorne un error. Pero eso ya es criterio. Luego aquí arriba, ok, y aquí nos damos cuenta que ya lo está declarando y también lo está inicializando. Pero aquí yo simplemente lo estoy declarando, no lo estoy inicializando. Aquí si vamos a la documentación, cómo se inyecta un ensemble. Aquí está cómo se inyecta. Mira, creamos una clase el cual va a implementar este protocolo y voy a sobreescribir, espero que sea un protocolo, sobreescribir su método de ensemble, en el cual lo voy a hacer de esta forma. ¿Se dan cuenta? Aquí si fuera un container sería content y aquí pondrías el register, a ver, voy a ver en español, este de aquí. Pondrías aquí arriba, lo inicializarías, si se dan cuenta pondrías este resolver y dentro pondrías este container register. ¿Dónde está? Aquí, el container register. Vamos a zoom aquí. O sea, dentro de esta función resolver container pondría, o sea, yo podría hacer todo esto también aquí dentro, pero para no hacerlo aquí adentro, como tú también puedes hacer todo este proceso que te indico que está en el splash, lo podrías hacer aquí, porque en teoría llamas esta función desde el inject, aquí las está llamando, entonces puedes hacer todo el proceso. Yo lo hago para no cargar mucho de código, pero puedes hacerlo aquí. Ok, sigamos. ¿Por qué pongo un if? Lo que pasa es que, por ejemplo, lo primero que significa esto es que recordemos que en Xcode, en SwiftUI, hay un preview. Entonces le digo, si estás en modo preview, no me devuelvas, no me inyectes nada, porque se debe demorar en cargar. Simplemente no va a hacer ninguna acción ni nada de eso. Lo único que va a hacer es presentarme la vista que yo estoy creando. Por eso le digo que me devuelva un ensambler vacío. Y aquí es donde entra el ensambler. Por si nos damos cuenta, según la documentación,
aquí se inyecta uno por uno. Y también en el caso del ensambler, aquí se inyecta uno por uno. Si yo quisiera inyectar otro, tendría que ponerlo también esto y así. El ensambler lo que a mí nos facilita es que podemos crear un arreglo. Más abajo está, a ver, voy a estar abajo. Aquí está. Creo varios. Y acá nos dice cómo lo inyectamos cada uno, si nos damos cuenta. Bien. Entonces lo que yo hago es en mi resolver, ya expliqué lo de aquí. Entonces le digo, si no estás en modo previsualización, porque yo utilizo SwiftUI, si ven a algunos estudios lo hacen en Storyboard, no tienen que hacer esto de Leaf, porque en Storyboard no hay una previsualización. Y lo que le digo es aquí, el ensambler, lléname con todos estos ensambladores. Lo que hago es, o sea, esto lo creo en una clase aquí, como dice, una clase aparte, y es lo que creo esto. Y esto lo estoy llenando aquí debajo cada uno. O sea, aquí los estoy llenando, si se dan cuenta son arreglos, tal y cual nos dice aquí. Y si entramos a esto de aquí, que eso sí lo creé en cada uno, por ejemplo, si lo quiero en user case, creé un D y aquí estoy diciendo esto de aquí. Aquí también es lo mismo. Esta clase no es un override, es un método sobrescrito del protocolo ensemble. No sé si llamarlo protocolo porque asumo que es una clase abstracta que tiene los dos tipos de métodos, por eso me obliga a implementarlo. Porque si yo lo borro, ahí es donde nos damos cuenta si es una función sobrescrita. Nos dice, oye, tienes que sobrescribir esto. Simplemente aquí le he cambiado de nombre, si se dan cuenta. Pero en teoría es la misma. Entonces, ese es el detalle. Y aquí dentro simplemente lo he llamado, como podría poner todos estos aquí, no hay problema, sino que para hacer un poco más ordenado, y vi que así se lo hacía, le hice copy paste y lo puse aquí. Entonces ya, esa es la forma de inyectar. Lo mismo he hecho para data, he creado su D y he hecho su repository módulo. Usualmente aquí lo llaman repository ensemble. Yo le llamo módulo porque estoy acostumbrado en Android a hacerlo de esa forma. Entonces, ahora vamos al splash. Ya creamos todo eso. Bueno, voy a darle mayor detenimiento a esto. Ya implementamos todo esto. ¿Dónde estaría? Aquí en el user case, porque lo que aquí estamos inyectando en la presentación, el splash view model, es el user case. Entonces, ¿dónde está ese user case que lo está implementando? Ese user case que lo estamos implementando está aquí, en el user case module. Aquí está, si se dan cuenta. Entonces ya podemos utilizarle con la anotación @inject. Por eso es que si nos damos cuenta, ya no necesito. Lo voy a poner en comentario esto, pero si gustan hacerlo de esta forma, porque si me lo vuelo, van a tener que ver el video y ir al punto específico para hacer eso. ¿Okay? Aquí justo yo lo había hecho de esta forma y me vuelve esto. Y les comento esto. Aquí está. Esto es una forma más sencilla de hacerlo, ¿no? Eso también lo he comentado para que vean que esa forma no. O sea, y va a funcionar de la misma forma. Pero ya no tengo que hacer todo lo tedioso que hacía antes. Voy a eliminar la aplicación. Voy a compilar y en teoría debería funcionar de la misma forma. Aquí veo el código un poco sucio con todos esos comentarios, pero lo voy a dejar para que ustedes puedan optar y decidir por la mejor forma. Como lo he desinstalado, voy a volver a crear la cuenta. Inicio sesión. Entro a la aplicación. Ok. Ya lo cerré. Entonces lo voy a abrir y me debía ir al home.
Aquí lo voy a subir para que vaya con todos los comentarios, pero yo en mi actualmente sí lo voy a borrar. Add comment, porque no me gusta ver el código con comentarios innecesarios. Porque puede parecer de que estoy dejando algunos errores por ahí. Ok, quiero que entiendan para que se vea un poco más limpio. Si dan cuenta, se ve un poco más limpio. Claro que podemos hacerlo de la forma natural, pero en realidad no estamos utilizando inyector de dependencia. Porque si esto lo hacemos en otra clase que requeríamos del IAP user case, vamos a crear su instancia. Lo que asumo que hace @inject es que cuando ese inject ya creó un contenedor donde están almacenadas todas las instancias, y lo único que hace es retornarte si ya existe, y en caso no existe lo crea por primera vez, no crea múltiples instancias. Otro tema que quería tocar bastante singular es los view model. Los view model no se inyectan lo mismo de esta forma porque no nos va a funcionar, por lo menos en programación declarativa. En programación imperativa sí no funciona. Imperativa es cuando utiliza storyboard o X y Y y los biocontroles, pero no nos va a funcionar cuando utilizamos UI. Vamos aquí al screen porque aquí es donde se inyectan los view model. A ver, voy a ir aquí para tratar de explicarlo y que no nos consuma todo el tiempo. Voy a comentar el de arriba. Lo podemos también hacer de esta forma. Si ustedes gustan, lo pueden hacer de esta forma, pero aquí lo que he visto que hace es que desactiva los observadores. ¿Por qué? Porque al momento quizás... A ver, vamos a probar en tiempo real. Vamos a ir al ensamblador de la presentación. Porque aquí lo que yo hago es simplemente... Bueno, registro el view model porque esto no tiene un protocolo. O bueno, a ver, si no me da error voy a intentar inyectar el protocolo que no... Voy a ir si es un protocolo también. Voy a intentar hacer lo que hago aquí. A ver, vamos a ir al módulo. Voy a intentarlo porque sabemos que el Splash View Model, voy a ver si es un protocolo. No es un tipo alias. A ver, déjame ver. Es un tipo alias, observador, observed object. Es un protocolo. A ver, vamos a intentarlo, ¿ok? Vamos aquí, solo que he creado. A ver cuál era el coso de aquí. Está implementando esto. Espero que no reviente. A ver, el protocolo va aquí y el view model va aquí. Voy a comentar esto de aquí. Lo primero es que nos vamos a dar cuenta si no nos funciona. ¿Por qué no nos va a pasar al home? O nos va a dar este tipo de error. ¿Qué hice? Fixer. Porque no nos va a pasar el home. O simplemente nos va a reventar la aplicación. Vamos a ver si nos funciona. Ok, como dije, no lo está construyendo. No podemos acceder a un tipo alias. Ok. Para... Si alguien logra hacerlo, me lo dice, pero quiero ahorrarme todo ese tema tedioso. Porque he visto publicaciones que no lo hacen de esa forma tampoco, pero quería intentarlo. Ok, aquí la forma de inyectar los view model, ya que no tiene nuestro propio protocolo que hemos creado, o sea, es un protocolo que viene de la librería RX Swift. Entonces aquí estamos implementando el Splash View Model. Entonces si nosotros lo utilizamos de esta forma en que lo hacemos aquí, no nos va a funcionar, no nos va a dar error. Si nos dan, lo voy a compilar.
no nos va a dar error, pero no nos va a funcionar ni un detector de eventos o de efectos que utilizan los observadores de CGI. ¿Ve? Debería llevarnos al home, pero nos está llevando al login porque es por defecto el valor que le puse. O sea, el valor, si nos damos cuenta, a este... ¿Dónde está? En Display View Model. Acá por defecto le puse Display View Model. Ya, tiene valor false. Entonces, como tiene valor false, me lleva al login, que está aquí en el else. O sea, nunca está llamando al método que puse aquí en el onAppear. El onAppear es el build de uno de los métodos que ejecutó al momento de crear la vista en los view controller. Por eso cuando quiero llamar a algún método lo puedo hacer aquí. Porque por lo menos en Android sí puedo llamarlo. Acá arriba no podemos llamarlo. O sí. No, igual va a crashear. Aquí adentro tampoco. Porque esto recuerda que cualquier línea que pongas tiene que retornar de un view. Aquí justo nos da el error. Pero aquí en el Appear no tenemos ningún... no confundir que quizás quieran poner esto aquí adentro. No hagan eso. Tiene que ir dentro de donde se construye la vista y de donde se encadena la acción. No pueden ponerlo aquí en el Appear porque algunas veces no funcionan. No sé en sí cuál es el criterio para definir eso, pero aquí está de la forma en que se puede hacer. Entonces ya vimos que esto no nos funciona. Entonces lo que podemos hacer con los View Model es crear variables Video Object, o sea, variables globales observables. ¿Y cómo se crea eso? Al igual que creé el contexto para poder acceder a la clase principal del Core Data para poder manejar base de datos, lo voy a también hacer de la misma forma. Aquí voy a declarar, acá sí puedo inyectar todo porque es la clase principal de la app. Le inyecto todos los View Model y aquí creo todas las variables globales que quiero utilizar. Y al momento de utilizarlo aquí, lo utilizo con la anotación. Bueno, esto lo voy a borrar porque esto no se... Bueno, si encuentran una solución lo hacen, pero como yo no he encontrado, no lo voy a poner de esta forma. Con la variable de Video de Objects, y esto sí me va a permitir detectar los eventos. Si nos damos cuenta ahorita, me va a llevar al home porque sí va a entrar al splash.getToken2 y me va a traer la variable que está en true y me va a ir al home, como ven. Como digo, yo solo hago esto cuando sé que ese view model lo voy a reutilizar en otras vistas. Como puedo crearme un splash, un user view model, el cual siempre me va a traer la data del usuario. Entonces muchas veces en una aplicación necesito data del usuario por muchas pantallas. ¿Me hago entender? Entonces creo dentro de ese una llamada a la base de datos para que siempre me retorne. Entonces lo puedo crear como una variable global. Pero en caso yo solo lo voy a utilizar quizás ambiguamente en una vista que muy pocas veces llego, o quizás solo porque tú tienes un splash, un login, un home donde siempre sueles llegar, pero digamos que en el home haya un flujo donde pagas algo y al final de la vista muy pocas veces la utilizas y llegas. Entonces no es necesario que ese view model que está al último, que llama al método de pago de algo, qué sé yo, lo crees como una variable global porque muy pocas veces vas a llegar. Entonces lo puedes crear como sin variable global de esta forma, porque sabes que solo vas a utilizar una instancia de eso. Es como, no es un inyector, pero solo vas a utilizar. El propósito del inyector es no crear múltiples instancias. Entonces aquí sé que no voy a crear múltiples instancias para eso. Ok, entonces prosigamos. Y a veces no dicen no, pero a veces pasa de que dicen no, pero yo creé una instancia aquí y ya, en el otro estoy creando otra instancia, pero el otro ya se desapareció. Por lo menos en Android, cuando tienes un activity y creas una instancia de algo, se queda ahí. Y si un fragment creas otra instancia de otro view model, creas dos instancias porque recuerden que los view models, si utiliza el mutable list data, se queda amarrado al ciclo de vida. Por tanto, el activity padre no se ha destruido. Y en los fragments, ¿qué es lo que pasa? Que si lo creas en el primer fragment y también en el quinto fragment, digamos el quinto paso, esa instancia se sigue guardando. ¿Por qué? Porque el principio de retención de los fragments lo mantienen con vida. Recuerda que los view models están
Bueno, el mutable data está amarrado al ciclo de vida del activity y el fragment está amarrado al ciclo de vida del activity también. Solo quiero, por si se preguntan, a veces no, pero yo lo he creado aquí y ya estoy en la quinta vista y asumo que el otro se ha destruido. No, el otro no se ha destruido. La instancia del otro bimodel sigue ahí todavía. Entonces cuando saben que solo lo van a utilizar muy pocas veces, una vez lo ponen de esta forma. Porque ya pagué, me salgo de la aplicación. Entonces todo se destruyó. Y cuando vuelvas a ingresar, recién se vuelve a crear solo una instancia. Por lo menos en Android es así. En iOS tendría que investigar más si funciona también de la misma forma, pero asumo que sí. Entonces lo voy a dejar ahí. Y esta forma. Eso es lo que quería explicarles. Es un poco complicado, como digo, para ingresar a programación declarativa hay que leer bastante para poder entenderlo, porque a mí personalmente no me gusta programar haciendo copy y paste, porque en el momento, como digo, hay que utilizar las librerías actuales de otra forma, porque en esta versión de Scout algunas cosas ya no me funcionan, como son algunos componentes de text, o los storyboard tampoco me funcionan en lo que llamamos text input layout. Las librerías antiguas que se usaban no me funciona, así que tuve que actualizar las librerías. Nada, y eso era lo que quería comentarles, espero que les haya ayudado. Ya en un tiempo más adelante voy a subir código de Kotlin Multiplatform, porque por eso es que subí código en Android, declarativa e imperativa, como en iOS, imperativa y declarativa. ¿Por qué? Porque quiero usar Kotlin Multiplatform, pero recuerden que la capa de presentación tengo que utilizar iOS nativo por ahora, hasta donde sé. Compose está creando también su propia librería para no tener que hacer eso, pero todavía está en desarrollo y vamos a ver si funciona, no lo sabría decir, pero por lo menos necesito en Kotlin Multiplatform, en Android Studio puedo reutilizar la capa de data de user case como ven aquí, porque en Android yo lo hago por módulos o por capas, librerías mejor dicho, o framework cada una, entonces puedo acceder. Entonces eso también, como dije, la capa de UI si tengo que crearlo en iOS nativo y en Scout. Por eso es que enseñé las dos formas para ver cómo se unen los dos. Porque como saben, mi perfil es orientado a Android, no tanto a iOS, pero también sé más o menos un poco de iOS. Y bueno, espero que les haya ayudado un poco. Cualquier consulta ya saben ahí. Y disculpe el bajo conocimiento si por ahí me crucé o no se entendió o dije mal definición de algo. Quizás en iOS la definición es un poco diferente, pero he tratado de más o menos alinearlo con Android, por si algún desarrollador de Android también ve iOS. Los de iOS ya saben que si me equivoqué, ustedes saben cómo es. Y en Android, bueno, empecé con Android, entonces es más o menos lo que van a ver que comento que es similar o no es similar. Bueno, ok, nos vemos.